Shabbat Shalom para todos. Bien, vamos a continuar con la tercera sesión de Torah, siempre con Hukat, la parashá de la semana. En la sesión anterior nos quedamos con que después de la muerte de Miriam, el pozo, la fuente, el manantial de aguas se secó. Y ya no hubo más aguas para la congregación en el desierto. La congregación se quejó, murmuró contra Moshe por la falta del vital líquido. Akadosh Baruj Hu le dijo en este contexto a Moshe, le dijo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Qué es lo que debe hacer Moshe? Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara delante del Eterno, como él le mandó. Y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Bueno, en nuestra clase anterior vimos que en este evento, en este episodio, hay mares y mares de enseñanzas. De hecho, ya vimos unas cuantas de ellas. Quiero que nos detengamos nuevamente un momento acá y después proseguimos. Bueno, dado que toda la congregación está desafiando a Moshe, están rebelándose, sacándole canas verdes, murmurando, quejándose. Por lo tanto, y no quisiera decirlo así, esa es la forma literal en que vemos la Torá, la forma literal. Pero tanta presión a Moshe terminaron sacándolo de quicio, exasperándole. Le hicieron perder el tino. Lo fastidiaron tanto hasta que le hicieron perder la paciencia y hablar y hacer cosas que aparentemente no debía de decir ni de hacer. Y eso le costó a Moshe. El precio que tuvo que pagar fue que no se le permitió entrar a la tierra prometida. En este contexto, ¿cuál es la lección para nosotros? No, para usted. Otro. ¿Cuál es la lección para nosotros acá? Así te estén atacando, burlándose de ti, así te estén señalando, juzgándote, diciéndote cosas de cosas, procura mantener la calma. No pierdas la cabeza. Mira lo que le pasó a Moshe.
Trata de controlarte. Respira profundamente y no te digo que cuentes hasta 10, sino hasta 1000. Esh tamid tukav al amizbeach lo tikve. ¿Se acuerdan? Esh tamid tukav al amizbeach lo tikve. Ante tanta presión que puedas estar experimentando en un determinado momento, procura mantener la calma. Porque si logras sobrepasarte a tu propio estado emocional negativo, tu recompensa al final será muy grande. Pero si permites que te saquen de tus casillas, si permites que te saquen la fiera, el monstruo que llevas por dentro, si das lugar a que te saquen tu increíble Hulk, aquel que de repente se transformaba todo y si permites que te saquen el monstruo que llevas por dentro, tu increíble Hulk, Haz de Shalom, puedes incluso convertirte en un asesino. Haz de Shalom, puedes convertirte incluso en un asesino. Ir a la cárcel, ir al cementerio antes de tu tiempo. Si permites que te saquen el monstruo que tienes por dentro, vas a hacer el ridículo. Vas a decir y vas a hacer cosas de las cuales después te avergonzarás y te arrepentirás. Después se te caerá la cara de vergüenza por todos los sapos y culebras que salieron de tu boca. Hay una historia en nuestra fe acerca de Hillel, un gran tzadik de antaño que le caracterizaba su paciencia. Le caracterizaba su humildad, su dulzura, su serenidad, al punto que nada ni nadie le podía mover su piso emocional, así lo intentaran. Lo buscaran de una forma, de otra, a él no lo hacían enojar. Una tan sola vez se enojó en su vida. Una tan sola vez. Esta historia la conté hace años en otro contexto, en otra parashá. Hoy la vamos a ver en el contexto de lo que es el evento de Meriba. Dicen los sabios, es sabido que la paciencia, la dulzura y la humildad de Hillel llegaron a ser proverbiales. ¿Qué significa eso? ¿Quién no hablaba de ella? Es sabido que la paciencia, la dulzura y la humildad de Hillel llegaron a ser proverbiales. Por todos lados se conocía, se hablaba, se decía, se comentaba. ¿Qué cosa? Cerca de la paciencia, la serenidad, la calma.
la dulzura que le caracterizaba. Nuestros sabios cuentan ejemplos curiosos de su inalterable paciencia y de su dulzura. Y oiga esto. Alguien apostó una vez 400 monedas de oro a que conseguiría enfurecerle. Apuesto 400 monedas de oro que yo sí lo hago enojar. Era víspera de Shabbat. Y Hillel se preparaba para recibir el santo día. El hombre en cuestión, el que había apostado las 400 monedas de oro a que lo haría enojar, el hombre en cuestión se precipitó hacia la casa de Hillel gritando: Hillel, ¿dónde está Hillel? El príncipe, que así le llamaban a Hillel, interrumpió sus preparativos. ¿Qué preparativos? Se vistió y fue al encuentro del que le buscaba. ¿Qué quieres, hijo mío?, preguntó. Y el apostador dice: quisiera hacerte una pregunta. Pregunta entonces. ¿Qué día está por llegar? Pregunta entonces. Y viene y le dice: ¿por qué son redondas las cabezas de los babilonios? Hillel venía de Babilonia. Hillel, que era babilonio, contestó sonriendo: hijo mío, me acaba de hacer una pregunta profunda y voy a contestártela. Es porque sus comadronas son incompetentes y cuando nace el niño no saben darle la forma conveniente a la cabeza. El hombre no contestó nada, pero al cabo de un momento volvió al ataque. Dime, ¿por qué es turbia la mirada de los tarmudeos? Porque viven en comarcas arenosas, repuso Hillel. Al rato el hombre volvió y preguntó: ¿por qué tienen los pies planos los africanos? Armado de su inagotable paciencia, Hillel se tomó la molestia de satisfacer su curiosidad, porque viven cerca de tierras pantanosas. ¿Qué día va llegando ya? ¿Y qué está haciendo? Aún tengo muchas preguntas que someterte, prosiguió el desconocido, pero temo que te enfades. Pregunta, hijo mío, pregunta todo lo que quieras saber. Y aunque estaba ya cerca el Shabbat, se sentó para poder escuchar aún más atentamente las preguntas de carácter antropológico y etnológico que aquel extraño desconocido deseaba hacerle. Al final le dice el extraño: ¿eres Hillel, verdad? Aquel a quien llaman príncipe de Israel. Sí, yo soy, hijo mío, le respondió Hillel. Y le dice el apostador: el Eterno quiera que no se parezcan muchos a ti. El Eterno quiera que no se parezcan muchos a ti. ¿Por qué lo dices, hijo mío?, le dice. Y le dice el otro: por culpa tuya he perdido 400 monedas de oro, pues había apostado a que conseguiría sacarte de quicio. Y le dice Hillel: en adelante procura ser más prudente, hijo mío. Si no quieres volver a perder 400 monedas de oro, pues no conseguirás que Hillel se enfurezca. Yo sé que ustedes se parecen mucho a él. Yo sé que ustedes se parecen mucho a él.
Por más que los ataquen por aquí, por allá, por más que los busquen por este lado y por el otro, nada los mueve de su serenidad. Ahora, la historia de nuestra parashá, y ya elevándola un poco más, puesto que aparentemente Moshe se enojó, ¿verdad? Aparentemente. Y por ese enojo, aparentemente fue castigado y no entró a la tierra prometida. Así que esto debe llevar a preguntarnos. Levemos un poco la enseñanza. ¿Por qué es que, habiéndole dicho el Eterno a Moshe que hablara a la peña, terminó golpeándola 2 veces? ¿Por qué es que el Eterno, habiéndole dicho, habla a la peña y ella te dará aguas? ¿Por qué es que Moshe terminó golpeándola 2 veces? Oiga, lo hizo por el bien de su congregación. Lo hizo por amor a su rebaño. Lo hizo buscando lo mejor para sus ovejas. ¿Qué? Así le costara su no entrada a la tierra prometida. Esto es lo que hace un tzadik. Los sabios nos hacen ver que Moshe, una vez estando delante de la roca, pensó, si yo le hablo a la roca, tal como el Eterno me ha mandado hacer, el agua va a dar sus aguas. Y este será un argumento para el Satán, para que suba ante la presencia de Akadosh Baruj Hu y le diga, mira, para más una roca a quien se le habla, obedece. Y tus hijos, tu pueblo, por más que Moshe les habla, no obedece. Fue para no darle argumentos al Satán en contra de Israel. Si le hubiera hablado, la roca da sus aguas. Pero el Satán habría tenido argumentos en contra de Israel. ¿Qué argumentos? ¿Qué argumentos? Que mejor la roca con solo hablarle de su agua, y no el pueblo de Israel, que por más que le hablara a Moshe, pues no obedeció. Lo hizo por defender el honor del pueblo. Otra. Moshe hizo otra cosa diferente a la que se le dijo, porque la generación del desierto aún no estaba preparada para la entrada a la tierra prometida con él. La generación del desierto no estaba preparada para entrar a la tierra prometida con él. Y es que si Moshe entra, inmediatamente habría llegado la era del Mashiach.
Si Moshe entra, inmediatamente habría llegado la redención final. Esta habría sido una realidad. El cielo habría bajado a la tierra. El día 1, el Yom Echad, hubiera vuelto a ser una realidad. Pero la generación del desierto aún no está lista para esta manifestación del reino de Elohim en el mundo. ¿Están oyendo? Los cabalistas nos dicen: Moshe golpeó la roca. A menudo se cree que a Moshe se le prohibió la entrada a la tierra de Israel debido a esta acción. Pero este no es el caso. Presten atención todos. Si no, vamos a continuar con todos los conceptos literales. Moshe golpeó la roca. A menudo se cree que a Moshe se le prohibió la entrada a la tierra de Israel debido a esta acción, pero este no es el caso. De acuerdo con el Zohar, los israelitas no estaban listos todavía para el gran milagro. Su conciencia no podía aceptar la idea de que el agua podía fluir de una roca con tan solo hablarle. En otras palabras, que un milagro tan grande de la mente sobre la materia podía ocurrir. El pueblo solo podía relacionarse con la acción física porque era más creíble. La lección aquí es muy importante. Hasta que no elevemos nuestra conciencia, nunca estaremos listos para aceptar los milagros en su forma más pura y se nos impedirá verlos siempre. ¿Qué les parece? Leo de nuevo. Moshe golpeó la roca. A menudo se cree que a Moshe se le prohibió la entrada a la tierra de Israel debido a esta acción. Pero este no es el caso. De acuerdo con el Zohar, los israelitas no estaban listos todavía para el gran milagro. Su conciencia no podía aceptar la idea de que el agua podía fluir de una roca con tan solo hablarle. En otras palabras, que un milagro tan grande en la mente sobre la materia podía ocurrir. El pueblo solo podía relacionarse con la acción física porque era más creíble. La lección aquí es muy importante. Hasta que no elevemos nuestra conciencia, nunca estaremos listos para aceptar los milagros en su forma más pura y se nos impedirá verlos siempre. Los grandes maestros de la Cábala nos dicen que en realidad Moshe no desobedeció al Eterno. Y que el Eterno no castigó a Moshe prohibiéndole entrar a la Tierra Santa. ¿Recuerdan con qué nos fuimos en la mañana, a mediodía? Los grandes maestros de la Cábala nos dicen que en realidad Moshe no desobedeció al Eterno. Y que el Eterno no castigó a Moshe prohibiéndole entrar a la Tierra Santa. El Eterno ordenó a Moshe que hablara con la roca. Sin embargo, Moshe prefirió golpearla. Esta acción es un reflejo de la conciencia de los israelitas. ¿No de quién? Sí.
Esta acción es un reflejo de la conciencia de los israelitas, no de la conciencia de Moshe. Comunicarse con la roca no es una acción física. Hablar es un derivado de la conciencia. Es el pensamiento expresado en palabras. Oiga esto. En realidad, el Eterno le estaba diciendo a Moshe que utilizara el poder de la conciencia para conectar este universo con la fuerza de la luz del árbol de la vida. En realidad, el Eterno le estaba diciendo a Moshe que utilizara el poder de la conciencia para conectar este universo con la fuerza de la luz del árbol de la vida. Y como los israelitas se negaron a abandonar la conciencia del ego, Moshe empleó una acción física: golpear la roca con su vara. ¿Qué entiende, Lorena? Espérame. Aplicándolo a la nueva era que hoy vivimos, es como cuando nos dicen tal y tal cosa pasa, pero tú no estás listo para entenderlo, o ustedes no están listos para esta conversación, dicen hoy en día los jóvenes. Y me parece que sí, siendo Moshe un hombre de elevada estatura, de una conciencia súper elevada, pues nosotros, si solo vemos la literalidad de las cosas, obviamente nosotros creemos que fue castigo, pero Moshe no actuaba como nosotros, solamente quedándonos en el espacio físico. Moshe veía las cosas mucho más allá y su conciencia le permitía hacer las cosas que hacía, viendo el bien de los demás, no solo lo físico, que es lo que la conciencia le permitía ver al pueblo. Así que Moshe vio el estado de la conciencia del pueblo. Y él sabía que la generación del desierto no estaba preparada para más. ¿Perdón? Y si entraba él con la generación del desierto a la tierra prometida, ya dijimos, la era del Mashiach habría venido inmediatamente, pero esta generación aún no está lista para ello. De hecho, nos dicen los sabios de la Cábala, a nivel superficial, parece que el Eterno estaba castigando a Moshe. Porque eso es lo que nos da a entender la literalidad, ¿verdad? A nivel superficial, parece que el Eterno estaba castigando a Moshe al prohibirle la entrada a la tierra de Israel. No obstante, según el Zohar, si Moshe hubiese guiado al pueblo hasta la tierra de Israel, habrían alcanzado Mashiach, o sea, la redención final. Pero el pueblo todavía no había elevado su conciencia lo suficiente para tener este mérito. Y por lo tanto tuvieron que entrar a Israel sin Moshe. Y oiga la lección. Hoy en día tenemos que elevar nuestra conciencia mediante nuestra transformación espiritual para tener el mérito y el derecho de que Moshe entre a Israel con nosotros, a fin de ser guiados a la redención final. Así que la literalidad nos dice, 20:11, entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con sus varas 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Eterno dijo a Moshe y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Eterno, y él se santificó
en ellos. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta, pregunta? Avancemos. Vamos a saltarnos una parte del capítulo 20. Vayámonos de una vez hasta la muerte de Aarón a Cohen. La muerte de Aarón a Cohen. En el caso de el día, el momento que le llegó a Aarón de que su alma abandone la dimensión física para ser trasladado a la dimensión espiritual, a Aarón le sucedió la misma de Miriam. El ángel de la muerte no tuvo permiso de cortar la vida de Aarón. Casos excepcionales. Decíamos por la mañana, eso no ocurre con todos los mortales. El ángel de la muerte no tuvo permiso de cortar la vida de Aarón. Igual al caso de Miriam. El Eterno mismo tomó su alma. En la fe hebrea se llama esto que murió mediante un beso divino. Un beso divino. Tanto así que cuando Moshe vio esto, de que el Eterno mismo tomó el alma de Aarón y se lo llevó mediante esa metáfora del beso divino, Moshe dijo, cuando llegue mi hora, también así quiero morir yo. Sí, los tres. Capítulo 20, versículo del 22 al 29. Y partiendo de Kadesh, los Bene Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. En hebreo está con G o con J, con Het. Los que tienen el hebreo ahí en la mano, versículo 22. Y partieron de Kadesh, los Bene Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or, dice en español. En hebreo es Het o Hei. Bueno. ¿Ah? Bueno. Hey. Entonces está bien, es Or. Y el Eterno habló a Moshe y a Aarón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los Bene Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Or. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moshe hizo como el Eterno le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moshe y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Así que acá tenemos la muerte de Aarón a Cohen, de quien ya dijimos que murió
en una forma metafórica mediante un beso divino. El ángel de la muerte no tuvo permiso de cortar su vida, sino que el Eterno mismo tomó su alma. Oigan, los Bene Israel no vamos al Gehinnom, salvo algunas excepciones. Los Bene Israel no vamos al Gehinnom, salvo algunas excepciones. ¿No es una buena noticia esa? ¿Y por qué decimos que los Bene Israel no vamos al Gehinnom? Porque en su amor el Eterno a los Bene Israel nos ha provisto de los medios, nos ha provisto de los méritos, de las herramientas para no ir a ese lugar. A nosotros nos asisten muchas cosas. Ya hemos hablado que el Zohar nos hace ver que cuando Abraham cayó en aquel sueño profundo, de Bereshit capítulo 15, y el Eterno hizo un pacto con Abraham y su descendencia, en tanto que Abraham está dormido, Hashem habló a Abraham y le dijo: si tu descendencia no obedece mi Torah, irán al exilio de las naciones y al final les esperará el Gehinnom. Abraham le dice al Eterno: Hashem, 2 castigos son demasiados. Dos castigos son demasiados. Entonces el Eterno le dijo a Abraham: está bien, retiro el castigo para ellos del Gehinnom y que vayan al exilio. ¿Qué tal? Otra, los rezos que hacemos son una expiación por nuestros pecados. Otra, el estudio de la Torah es una expiación por nuestros pecados. Otra, la tzedaká es una expiación por nuestros pecados. Las enfermedades son una expiación por nuestros pecados. La muerte misma es una expiación por nuestros pecados. En Yom Kippur, todos los años, expiamos nuestros pecados. Y entonces, Blanca Estela, Sí, en el caso, digamos, me digo que hay todo, y de repente me ateo los alambres, como decimos, y siempre
En la noche hacemos la Kriyat Shema al-Hamitah y hacemos toda una reconciliación con el cielo. Todas las noches nos acostamos en Teshuvah. Pero el Zohar dice, es que por eso cuando nosotros leemos las escrituras, en aquello donde dice Ki leolam hasdo, Ki leolam hasdo, Ki leolam hasdo, porque para siempre su bondad. Nosotros no podemos dimensionarlo, medirlo, cuantificarlo. Por eso decíamos el Shabbat anterior, que si alguien solo en el pensamiento, antes de morir, tiene la idea de hacer Teshuvah, cuando va a la dimensión espiritual, ese pensamiento ya le valió. Ese pensamiento no queda en el aire o en el vacío, sino que es tomado en cuenta por el Eterno. Y ahora entendamos mejor por qué es que nosotros debemos morir cuando lleguemos a los 120 años recitando la Shema. Cuando un Yehudí muere recitando la Shema, es una especie de Teshuvah. Es un reconocimiento de la soberanía, de la unicidad, del único creador del mundo. Y yéndonos con la Shema en nuestros labios antes de morir, y pasamos a la dimensión espiritual, otro gran mérito. Por eso digo, los Bene Israel no vamos al Geinom. Salvo algunas excepciones. ¿Qué les parece? De hecho, al cierre de la Abdalá hoy, si salimos nuevitos, nuevas criaturas de acá, salimos como que si hubiéramos hecho Yom Kippur. Mañana por la mañana hacemos rezos, una expiación. Estudiamos Torah, una expiación. Hacemos Tzedaká, una expiación. Por la tarde hacemos rezos, una expiación. Hacemos Tzedaká, una expiación. Y si como dice Estela, y si durante el día, en la noche, Ribono Shel Olam, Areni Mohel Besoleach, y ahí nos dejamos ir, hasta terminamos perdonando a todos los que nos han hecho mal, ya sea en esta vida o en una vida anterior. Ki leolam hastu. ¿Y qué tiene que ver esto con la muerte de Aarón? ¿Y todo esto qué tiene que ver con la muerte de Aarón a Cohen? Oiga, cada vez que los justos se van de este mundo, son asimismo anulados de este mundo los juicios severos
Y la muerte de los justos trae perdón por los pecados de su generación. Palabra del Zohar. Cada vez que los justos se van de este mundo, son asimismo anulados de este mundo los juicios severos, y la muerte de los justos trae perdón a los pecados de su generación. En Yom Kippur, como ustedes saben, siempre leemos por la mañana la parashá Ahare Mot. Oiga, ¿cómo soy yo? ¿Qué es lo que leemos? En Yom Kippur, en Shaharit, todos los años leemos la parashá Ahare Mot, donde leemos acerca de la muerte de Nadab y Abihu. Y ya sabemos que el Zohar dice que leer, hacer mención de la muerte de estos dos tzadikim en Yom Kippur es una expiación para Israel en el exilio. La mención de la muerte de los dos tzadikim, Nadab y Abihu, en Yom Kippur trae una expiación para Israel en el exilio. En la parashá de hoy tenemos la muerte de Aarón. Y si la muerte de los tzadikim anula los juicios severos y trae expiación sobre nosotros, así como leer en Yom Kippur de la muerte de Nadab y Abihu trae expiación de pecado para Israel en las naciones, todos los años cuando llegamos a la muerte de Aarón a Cohen, la muerte de este tzadik, es una expiación para los Bene Israel. Porque estamos hablando de la muerte de un tzadik. Más allá de venir a ver una historia, venimos a activar el mérito de la muerte de este tzadik para una expiación por todos nuestros pecados. ¿Cómo vamos a salir de aquí hoy entonces? Por eso digo, los Bene Israel no vamos al Gehinnom. ¿Qué le parece, Estela? Y no se olvide de lo que dijimos al principio sobre Abraham y el Eterno. Eterno, dos castigos son demasiado. No puedes hacerle una rebajita. Y el Eterno dijo, está bien, anularé uno de los dos castigos. Anularé uno de los dos castigos. No irán al Gehinnom, pero sí van a ir al exilio. Entonces el exilio es un castigo por nuestros pecados y a la vez es una expiación. Sigamos, capítulo 21. Versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Quiero que leamos entre líneas. No olvide el contexto en el que estamos.
Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó, ¿qué oyó el rey de Arad? Está bien, pero dije, leamos entre líneas. ¿Con qué se cierra el capítulo 21? El capítulo 20. Entonces, ¿qué oyó el rey de Arad? Está bien, ¿qué más? Es algo muy conocido. El rey de Arad oyó que, habiendo muerto Aarón, el escudo protector de Israel había desaparecido. Si las nubes que eran por protección a Israel habían sido dadas al pueblo por el mérito de Aarón, pero hoy que muere el rey de Arad, oye que a la muerte de Aarón, Israel está desprotegido. Yo algunas veces los ilustré acerca de las nubes de gloria con la serie que de ahí por los años 80, la serie de Mazinger Z. Que cuando los enemigos querían atacar el laboratorio, levantaban una barrera de protección alrededor del laboratorio, ¿verdad, Fran? No me va a decir que no había nacido para ese tiempo usted. Levantaban una barrera de protección alrededor de todo el edificio. Y llegaban a atacar y atacar y atacar y atacar, pero esa era la barrera protectora. ¿Usted vio esa serie, Francis? ¿Y se acuerda de esto que estoy diciendo? Entonces, las nubes de gloria básicamente hacían esa función con Israel en el desierto. Era un escudo protector. Que aunque los enemigos de nuestro pueblo lanzaran misiles, ahí estaban las nubes. Entonces el rey de Arad oyó que Aarón había muerto y oyó asimismo que la nube de protección había desaparecido y ya no estaban más con Israel. ¿Y qué dijo el enemigo? Ahora sí. Ahora sí. Dicen los sabios. Durante un ataque de parte del rey de Arad, un israelita fue tomado como rehén. Normalmente nadie podía tocar a los israelitas, pero con la muerte de Aarón desapareció el escudo de protección que los cubría, lo cual creó una abertura para este ataque. Durante un ataque de parte del rey de Arad, un israelita fue tomado como rehén. Normalmente nadie podía tocar a los israelitas, pero con la muerte de Aarón, desapareció el escudo de protección que los cubría. Y por lo tanto, dijo el enemigo,
Ahora sí. Ahora sí. Versículo número 3. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Eterno y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y vamos a cerrar esta sesión con el versículo 3. Después del receso y fuera de transmisión, oigan, vamos a estudiar acerca de la serpiente de cobre. Ya fuera de cámaras. Vamos a estudiar de la serpiente de cobre. Vamos a estudiar de la guerra con Sihón, el rey amorreo. Y vamos a terminar con la guerra contra Og, el rey de Bashán. Así que hoy por hoy cerramos con el 3. Y el Eterno escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Llamó el nombre a aquel lugar, en hebreo está con Hei o con Het. Llamó el nombre a aquel lugar, en español dice Orma, no sé si está con Hei o con Het. Ustedes tienen el hebreo en la mano. La última palabra del versículo 3. Con Het. Het, los demás. Entonces, Horma, no es Orma. Bien, dicho esto, nos quedamos acá. Seguiremos después con el caso de las serpientes que mordían y mataban al pueblo y más. Para todos, Shabbat Shalom.